lograron corregir ese problema que creo que era más de unidades que cualquier otra cosa, ¿no? En sus trabajos que ayer hemos visto. A ver, para eso voy a compartir inicialmente mi pantalla completa. Ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Creo que sí. Se ve su pantalla, Inge. Excelente. Voy a ir entonces. Primero, teníamos un inconveniente, parecía haber un dato raro y sobre todo en un valor, ¿no es cierto?, que teníamos acá, la resistencia a la compresión axial, que ustedes tenían anotado de 0.448, si más no me equivoco, y creo que ahí ha sido un error mío, ¿no? Revisando, miren, voy a abrir el archivo. Ya vamos a abrir el archivo y tenemos, creo que es esta, ¿no? Estos son nuestros datos, ¿no? Compresión 15, 39, 17, 0, 0.022, 261, etcétera, ¿no? El túnel está muy bien. Y aquí habíamos anotado nosotros, primero habíamos configurado esto, ¿no? Para utilizar, creo que este método, ¿no es cierto? Y inclusive les había dicho, no hay problema si cambiamos estos métodos, lo único que va a cambiar es el módulo de elasticidad. En realidad, estos métodos, lo único que no sirven en realidad es para estimar en realidad el módulo de elasticidad. Son los métodos para estimar el módulo de elasticidad, lo único que cambiaría en realidad es el valor del módulo de elasticidad en estos métodos, ¿no? Entonces miren, si yo cambio todos esos métodos, va variando el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, nosotros creo que en el ejemplo que hicimos en clase, pues habíamos utilizado esto, no era ese, ¿no? Creo que era este, ha tenido que ser, sí, si más no me equivoco, ¿no? 2056.11, ese es el valor, creo que hemos colocado acá. Sí, correcto, ¿no? Entonces, el método que nosotros habíamos dejado es la de Carranza-Torres, ¿no?, del año 2002, para estimar el módulo de elasticidad, ¿no? El criterio de rotura, básicamente, el criterio de rotura es la propuesta por Hülkenbraun, esa es una cosa. Entonces, con esos datos habíamos obtenido estos valores y anotado el módulo de elasticidad, el ángulo de fricciones, la cohesión, los factores MB, S, A, etcétera, ¿no es cierto? Pero en ese momento habíamos anotado este valor que aparece aquí, ¿no?, que corresponde a la compresión uniaxial, ¿no?, el esfuerzo de compresión axial de 0.466 megapascales. Y este es el valor que nosotros, yo anoté en el pizarrón, me acuerdo. Pero, revisando ahora, pues no es este el valor que debería de haber anotado yo, sino que es el valor global, el esfuerzo global del macizo rocoso deberíamos de haber anotado, que es el de 2.671. Entonces, yo he cometido el error al anotar este dato. En realidad, este es el valor que nosotros deberíamos de haber anotado. Y obviamente, ese ha sido como que se dice un error de taipeo, ¿no es cierto? Yo he anotado este valor en vez de haber anotado esto como un dato en el pizarrón. Entonces, y el módulo de elasticidad, es el que salió con este método. Por tanto, no hay mayor inconveniente, ¿no es cierto? No hay mayor problema. Puedo
trabajar directamente con eso. Entonces, este valor de 2.671 megapascales que aparece aquí, obviamente es muy parecido, mucho más coherente con la ecuación empírica, ¿no? Con esta ecuación empírica que utilizamos, y aquí nos da un valor de 2.214. Obviamente hay una diferencia. Entonces ustedes lo que deberían de hacer en sus planillas para uniformizar todo aquello, simplemente utilizar este valor 2.671, ¿no? Ese es el valor que deberían de utilizar. La planilla, bueno, en este caso está programado para tomar la ecuación empírica, ya, pero no hay mucho problema. Bueno, quería hacer primeramente esa aclaración. Ya, sé que ayer ya hemos hablado bastante de esto, pero es importante aclarar estos detalles para que continuemos. Ahora sí, segundo, no sé si han logrado ahora corregir sus planillas, en la programación de sus planillas, y poder determinar ya estos valores, ¿no es cierto? Hemos visto que en realidad bueno, si yo cambiaría ese valor, seguro que esto creo que reduce más bien, ¿no es cierto? A 33, si más no me equivoco. Si yo coloco esto, 2.671, creo que a ustedes debería de salirles 33, 37, ¿no? Solo la voy a 33, 37, entonces me anoto ese valor. La deformación radial máxima, entonces es 37 33, 37. Estamos hablando de milímetros, ¿no? Estamos hablando de milímetros. Entonces, ¿cómo les fue con eso ahora? ¿Ya han podido corregir? Todavía no lo han corregido. Perdón, que una consulta acerca del módulo de elasticidad del macizo. Recuerda que también, bueno, con distintas versiones del Rock Data o el Rock Lab, sacábamos valores distintos, ¿verdad? El chip tenía notado que estábamos comparando entre los 2056 y los 614 para todo el parámetro en realidad. Y puede comparar si realmente no salía lo mismo. Te he escuchado un poco entrecortado, Isabela, pero he tratado de entenderte porque la consulta viene al tomar este valor, ¿no es cierto? Esto, como hemos visto, miren, todos los valores van a estar igual. Lo único que en este caso, bueno, esta versión, o a partir de esta versión más bien, del Rock Data, de la versión 4 en adelante, ya nos permite poder definir algún método específico para la estimación del módulo de elasticidad, ¿no? El programa ya tiene incorporado. Obviamente las ecuaciones son diferentes, ¿no? Los criterios que proponen cada autor es distinto. Si por ejemplo yo cambio a esto y digo, voy a estimar el módulo de elasticidad según el método de Hooke y Dietrich, entonces voy a obtener un valor del módulo de elasticidad. Miren, obviamente estos autores me están arrojando un valor mayor, ¿no? Me da un valor mayor de módulo de elasticidad, de mayor rigidez. Eso obviamente por las ecuaciones. Si más no me equivoco, tenemos esos datos por aquí. A ver, voy a ver si está en este punto. Creo que tenemos aquí, ¿ya? Deformabilidad del macizo rocoso, justo en este punto, ¿no? Entonces dice, bueno, las ecuaciones aproximadas, todas son obviamente una aproximación,
para la determinación del módulo de elasticidad del macizo rocoso están propuestas en las siguientes ecuaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice según Hook and Brown, esto se valida para valores de resistencia a la compresión de la roca intacta menores a 100 megapascales. Obviamente hay alguna condición, ¿no? Y nos dice, en ese caso, pues puede utilizar este valor. De acuerdo con Hook, también hay que ver la referencia exactamente. Es probable que creo que es esta la que está haciendo referencia en la que toma el programa. Entonces, que incorpora la disturbancia y el GCI, entonces habría que revisar, ¿no? Entonces creo que es la ecuación que corresponde. No, Hook y Diertz aquí está. Esta es la primera ecuación que estamos viendo, ¿no? En realidad, cuando nosotros seleccionamos esta primera opción, pues estaríamos aceptando la estimación del módulo de elasticidad según esta ecuación propuesta. Aquí está la ecuación. Esta es la ecuación. Entonces, bueno, muy bien. Ahora, de la misma manera, puedo tomar el método de Carranza-Torres, que creo que también está acá. En algún lado por acá, no sé, no me acuerdo. Debe estar, tiene que estar por aquí en algún otro lugar, el método de Carranza-Torres. Tal vez está un poco más arriba, no me acuerdo muy bien, pero tiene que estar. Bueno, en realidad eso es lo que el programa está tomando, o sea, distintas ecuaciones en realidad para estimar el módulo de elasticidad. No lo encuentro. Aquí creo que está el criterio de método Carranza-Torres. Bueno, aquí está el método descrito, ¿no? Que dice que está generalizado por Hook and Brown, etcétera. Entonces aquí uno puede ver esos valores y el módulo de elasticidad. ¿Dónde está ese valor? Debería de ser estimado igual. No recuerdo si es una de estas también. Honestamente ahorita no me acuerdo cuál es exactamente, ¿ya? Pero en realidad lo único que hace es eso, ¿no? Al final yo digo, voy a tomar esta ecuación o este método, ¿no? Entonces, en este caso, si cambio este valor, obviamente es el valor que nos ha salido, según el método de Carranza-Torres, ¿no? Puedo venir por acá y decir, muy bien, ¿qué pasa si agarro esto y tomo ahí? Me baja mucho más todavía, según el método de Hook and Brown, del año 2006, ¿no es cierto? El método generalizado. Entonces, es lo único que, digamos, habría que tener un poco de cuidado acá y definir muy bien. Es lo mismo como cuando hacíamos nosotros la estimación de los módulos de elasticidad a partir de los datos del SPT, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Teníamos un montón de ecuaciones. No decíamos, bueno, tal autor se basa en el N55, el otro en el N60, no sé, otros autores en otros factores N, pero existen muchas ecuaciones, ¿no? Entonces, inclusive uno podría hacer el mismo análisis que ha hecho ahí, decir, a ver, según este método me da, por ejemplo, 3651. Según este otro método me está dando 2056. Según el otro método me da un poco más bajo, 1789. Entonces alguien podría decir, yo voy a tomar el promedio de estos tres métodos y adopto ese y trabajo con eso, ¿no? Entonces, o alguien puede decir, no, yo voy a trabajar con lo que dice Carranza-Torres el año 2002 y me quedo con eso porque está en el medio de los dos otros métodos, ¿no es cierto? Está en la parte central y puedo tomar ese valor. Entonces, aquí va dependiendo. Yo no te puedo decir, mira, tienes que ir por tal método. Es difícil indicar aquello, ¿no? Yo no te puedo decir, tienes que ir por esto, por esto, por esto. Entonces, el análisis mismo y la decisión en realidad ya pasa por quién está haciendo el diseño. Ok, eso bueno, era todavía duda de lo que vimos esa clase, solamente quedábamos en hablar un poquito más del módulo de elasticidad.
Por eso, gracias. Pero ahora sí se entiende que hay que, obviamente hay que tomar una decisión al tomar ese valor, ¿no es cierto? Sí, entendido ahí. Ya, muy bien, muchas gracias. Jonathan, adelante, te escucho, tienes la mano levantada. No, dije, me confundí, perdón. Ya. Creí que querías hacer alguna consulta o algún comentario. Ya, entonces, por ejemplo, yo les he hecho para el ejemplo, bueno, hemos definido en realidad trabajar con catalizadores y esto obviamente se queda de esa manera y ahí tenemos todos nuestros valores que en realidad hemos adoptado y la tenemos que llevar, ¿no?, para generar la curva característica del macizo rocoso, ¿no? Para eso nos sirve. O sea, para conocer este comportamiento del macizo rocoso es que generamos todos estos datos en realidad, ¿no? Esa es la idea. No sé si tienen alguna consulta adicional. Creo que no hay, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, bueno, cerramos esta todavía nos vamos a quedar un poco por aquí, ¿ya? Ahora, bien, como habíamos descrito en el método, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Voy a retroceder. ¿Por aquí? No. Creo que aquí, ¿no? Aquí habíamos indicado algo, la descripción de la metodología que debemos seguir para, aplicar el método denominado método analítico o el método de la curva convergencia, ¿no? Entonces, el primer paso que nosotros teníamos, ¿no? Y la voy a marcar ya de color verde, ¿no? Indicaba que determinemos la curva característica del terreno. Esa curva característica del terreno es esta curva de acá, bueno, lo mismo que estamos viendo en este punto, ¿no? Esta curva de acá que hemos obtenido, creo que también lo hemos obtenido con el rock support. Adicionalmente estamos aprovechando de ver también cómo funciona esto, ¿no? Y esto también lo hemos guardado, si numérico 2 si es esta, ¿no? Entonces esta es la curva característica que hemos generado. Aquí hemos visto que, miren, lo que les decía, ¿no? Con el valor que ha determinado acá el mismo modelo, ¿no es cierto? ¿Dónde estás? Ok. Aquí, que ha tomado 2.67, ¿no? Como valor de la compresión uniaxial del macizo rocoso, ¿no? Eso lo ha hecho el cálculo internamente. Con este valor, obviamente nos está dando un factor de, una deformación máxima de 33.74 milímetros, ¿no? Es lo mismo que básicamente ha reproducido mi planilla, está muy bien, ¿no? Entonces hemos aprovechado de ver esta primera parte también con el rock support, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que en realidad este programa pues va a resultar ser de mucha utilidad porque está trabajando bien o trabaja bien y nos va a ayudar mucho en cualquier diseño. Entonces, lo único que hay que hacer es conocer, empezarlo a manejar de a poco y van a ver que más adelante nos va a servir, ¿no? ¿Qué más podríamos haber visto acá? Si habilitamos esta opción, pues vemos también el radio de plastificación, ¿no es cierto? Y ese radio de plastificación es de 8.23 para nuestro caso, ¿no? Entonces, sí, un detalle que hay que indicar que obviamente cuando nosotros instalemos nuestros soportes acá, vamos a
tratar de que este radio de plastificación se reduzca a lo mínimo posible, ¿no? Que no sea, que el área de plastificación no sea tan grande. Esa es una de las tareas también que vamos a ver, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Los esfuerzos en sitio, eso ya ha sido determinado, 5.753, es lo ha calculado también. No habría mucho problema de momento. Ahora solo estamos viendo la curva característica, el primer paso que hemos realizado. Entonces hemos concluido con eso. El segundo paso que nos dice acá consiste en determinar la curva de confinamiento, pero ahora del sostenimiento que voy a instalar, ¿no es cierto? Este sostenimiento. Entonces ahora hay que ver cómo vamos a generar esta segunda curva, ¿no? La vamos a generar de igual manera, obviamente de forma muy parecida a esta, que seguro va a tener una forma mucho más simple, ¿no es cierto? Miren, que ya es una recta, solamente depende de la rigidez o la pendiente de esta recta. Entonces vamos a calcular aquello. Y finalmente, una vez que tengamos esto, miren, el tercer paso consiste en determinar el desplazamiento radial del contorno del túnel U sub D, este valor, ¿no? Que corresponde al momento de la instalación del sostenimiento. Entonces, el determinar esto va a ser el detalle. Una vez que yo determine adecuadamente este punto, voy a poder determinar tranquilamente mis presiones de equilibrios y todo lo demás que viene más adelante, ¿ya? Entonces, de momento, vamos por aquí. Ahora vamos a hablar un poco de este punto y vamos a ver si logramos ya teorizar un poco también esto para que ya a partir de mañana empecemos a aplicar la parte práctica así como lo estamos haciendo, ¿ya? Entonces, voy a retornar ahora a este punto. Bueno, habíamos visto hasta acá, había dicho, ahora podemos ver el rock support. Sí, lo hemos visto, el rock support. De momento creo que podemos utilizarle, ya les he dicho, es bastante simple. Seleccionamos el método, luego proporcionamos los datos aquí en esta ventana y simplemente aplicamos, no hay otra cosa, ¿no? Entonces esto ya lo hemos visto ayer y hasta aquí es el manejo básico, ¿no? Ahora vamos a continuar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos todavía una curva un poquito en cuanto al análisis de la plastificación que el material va a sufrir, ¿no? Ese radio de plastificación. Entonces siempre va a existir, a medida que nosotros realicemos la excavación, bueno, se va a generar una zona de plastificación, ¿no? Y eso es lo que debemos ver. Según este gráfico dice, miren que esa plastificación o el radio de plastificación va a crecer, ¿no? Es lo único, uno tiene que observar esto, va a crecer a medida que la deformación se va a ir generando, ¿no? Entonces, a medida que se va a dar la deformación en el macizo rocoso, pues el radio de plastificación va a ir creciendo. Y eso se nota claramente si ustedes han hecho ya su programación. Miren, el radio de plastificación empieza, obviamente, a incrementar gradualmente a medida que la deformación va creciendo, ¿no? Es lógico aquello hasta llegar a un máximo y obviamente el radio de plastificación máximo en este caso nos da 8.74 metros. Este está en metros, por cierto, ¿no? Bueno, yo también me he olvidado aquí de las unidades, vamos a ir corrigiendo, ¿no? Entonces este sí está en metros y eso es lo que nos quiere mostrar, ¿no? Básicamente eso va a ocurrir. Eso es lo que nos dice, ¿no? Simplemente una descripción de aquello. Bien, si ahora nos vamos a hablar de cómo determinar la curva de confinamiento, que también se la abrevia como CF, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta algunas consideraciones, o al menos o tiene que quedar claro para nosotros, ¿no? Entonces hay algunos autores que han trabajado sobre esto, etcétera, han hecho algunos apuntes, etcétera, ¿no? Entonces vamos a darle una repasada bastante rápida. ¿Qué nos dice, por ejemplo, este autor? Dice, la carga sobre el soporte, ¿no?, resulta de la cooperación del sistema roca
estructura de soporte. O sea, el macizo rocoso va a empezar a trabajar de manera uniforme con el sostenimiento que nosotros instalemos. Eso es lo que nos está indicando, ¿no? Dice, el manual del Instituto Geológico y Minero de España, que es lo que nos dice, bueno, hace algunos apuntes y nos dice, la curva característica del sistema de soporte está caracterizada por parámetros que son, primero, la deformación inicial de la excavación, la rigidez del sostenimiento, que la vamos a denotar con la letra K, como una rigidez, ¿ya? Y la presión máxima del sostenimiento, o sea, qué carga máxima puede soportar el sostenimiento que yo estoy proporcionando, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar inicialmente, ¿no? Si ahora vamos avanzando en esto, observo este punto. Ahora no sé si puedo... Así puedo alargar esto. Miren, vamos a tener esta condición. Miren, ya me tengo que acostumbrar a trabajar en términos de la presión ficticia que hemos definido, P sub I, versus la deformación radial que se genera en la excavación, ¿no? Entonces miren que aquí aparece nuevamente la deformación justo antes de instalar el sostenimiento, U sub D, denotado más bien anteriormente como U sub D, pero aquí como deformación I sub 0, que ellos lo llaman, estos autores lo llaman como la deformación inicial, a esto lo llaman deformación inicial, ¿no? Vemos que básicamente el comportamiento del soporte va a ser una recta, de esta forma, que va a llegar a un punto máximo, y obviamente de ahí vamos a suponer que esto se mantiene constante, ¿no? Esa es la carga máxima que puede soportar este soporte, ¿no? De ahí definimos obviamente que la pendiente de esta recta, la pendiente K sub S la vamos a llamar por la rigidez del sostenimiento, es igual obviamente a la presión ficticia, a cualquier valor, dividido entre la deformación normalizada, obviamente, con el radio de excavación. Entonces, esta va a ser la ecuación general, la ecuación principal, para poder graficar o generar esta curva de confinamiento, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Dice, la deformación inicial de la excavación, esta de acá, o U sub D, según este dato, creo que aquí la teníamos como U sub D, bueno, la he perdido, debería de estar aquí, no, en realidad aquí la hemos llamado U sub D, ¿no es cierto? ¿Dónde estás? Esta, la deformación radial o U sub D inicial, ¿no? Esa es la que le llama. Bueno, va a depender en realidad de estas condiciones. Dice, primero, apuntes, es el desplazamiento que ha ocurrido en el perímetro de la excavación antes de la colocación del mismo, o sea, del sostenimiento, antes de que instalemos cualquier sostenimiento, ¿no? Debe estar relacionado con el tiempo que puede mantenerse estable la excavación, puede mantenerse estable la excavación sin tener ningún tipo de sostenimiento. Para esto, obviamente, para que se cumpla esto, hemos pasado por los métodos empíricos y veíamos el método de Bienamsky, por ejemplo, que nos proporcionaba un ábaco de la cual podíamos estimar cuál es el tiempo máximo que se podía quedar estable ese material, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ese va a ser una referencia para que nosotros podamos también tomar en cuenta ese dato, ¿ya? En cuanto a la rigidez del sostenimiento, bueno, dice la rigidez es equivalente al módulo de elasticidad o el módulo del Young del material de soporte, ¿no? Es más o menos pensar que es igual a aquello, ¿no? Por tanto, la pendiente está definida de esta manera. Bueno, la presión máxima del sostenimiento, este valor que aparece acá, es la presión máxima radial que puede soportar o puede aportar, en este caso, el sostenimiento, ¿no? Entonces, eso lo tenemos
Claro, eso es lo máximo que podría soportar, ¿no? Y ya vamos a ver por qué estamos definiendo estos valores máximos en realidad, ¿no? Ahorita vamos a empezar a hablar de algo interesante, ¿no? Entonces dice, muy bien, para determinar la curva de confinamiento, en este caso de los sostenimientos, se debe alcanzar la presión máxima P sub max que el sostenimiento puede soportar, donde KS es la pendiente de la curva. Como se observa, esta depende de la deformación que ocurre antes de colocar el sostenimiento U sub 0. Aquí, la rigidez del sostenimiento KS y la presión máxima que soporta el sostenimiento, ¿no? Entonces, nos está diciendo la posición de esta recta va a depender mucho de esta posición, ¿no? de este valor de sostenimiento. Obviamente yo no puedo darme un valor cualquiera, sino más bien tiene que ser concordante este valor con primero el tiempo máximo que puede mantenerse el sostenimiento, más bien la excavación sin sostenimiento, ¿no? Eso va a ser, ese dato es importante, y además debemos estimar adecuadamente, siguiendo un procedimiento sugerido por algunos autores, este valor. No puedo yo hacer simplemente inventarme un dato, tiene que ser respaldado, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en el tercer paso, ¿no? Entonces, y es lógico, ¿no? Si esto cambia, imagínense que esto crezca, obviamente toda esta gráfica de acá tendría que moverse hacia la derecha. Si esto reduce, lo mismo, este valor tendría que moverse acá, y lo que nosotros vamos a buscar y nos interesa, en realidad, es este punto de equilibrio, este punto de intersección entre la curva característica del macizo rocoso y la curva de confinamiento del sostenimiento. Ese punto, pues, nos va a representar el equilibrio de trabajo entre ambos materiales, ¿no? Ese es el punto que necesitamos encontrar. Y a partir de esto vamos a definir nosotros, seguramente, un valor o un factor de seguridad, ¿no? A eso vamos a llegar. Bien, entonces dice la rigidez del sostenimiento K es una función de las propiedades mecánicas y geométricas del material. Obviamente, cuando veíamos el tema de los sostenimientos, les he mostrado en algún momento algunas características técnicas, ¿no es cierto? Propiedades técnicas de los bulones, por ejemplo, hemos visto algunos, creo que del hormigón también, de las cerchas, etcétera. Entonces son propiedades que van a en realidad definir esta rigidez, ¿no? Por eso dice, por tanto, este valor será diferente para cada tipo de material, eso es lógico, va a cambiar. Por tanto, asumimos que este valor es constante hasta alcanzar una carga de rotura. Como es constante, la pendiente va a ser igual en todo momento, no cambia, ¿no? No hay un cambio de pendientes. Entonces, ahora, cuando encontramos el equilibrio entre esta curva y esta otra curva, ¿no? Eso es lo que dice acá, equilibrio roca-sostenimiento, esto se va a lograr o se logra si la curva de reacción del soporte cruza a la curva de desplazamiento de la masa rocosa antes de cualquiera de estas curvas presenta un desplazamiento demasiado grande. Ojo, cuando hablamos de desplazamiento demasiado grande estamos haciendo referencia a este punto. No podemos dejar que se deforme demasiado, porque eso generaría un riesgo. Imagínense que este valor venga a la derecha, solo hagan esta, a ver, voy a tratar de dibujar una, tal vez perpendicular, o digo paralela. Imagínense que dejamos que la deformación llegue hasta este punto, esta deformación U sub D o radial o inicial, etcétera. ¿Qué pasa si llega hasta este punto? Miren que el punto de equilibrio, este punto de equilibrio se va a trasladar aquí, ¿no es cierto? Y obviamente estamos diciendo que en ese punto la
presión ficticia pues ya va a estar tendiendo a cero, ¿no es cierto? Ya va a ser muy pequeño, ¿no? Y al hacer esto pequeño, pues vamos a tener un factor de seguridad seguramente muy riesgoso. Miren que a partir de este punto de equilibrio nosotros vamos a definir ese factor de seguridad. Por eso dice, para lo cual se debe definir un factor de seguridad que debe ser recomendación mayor a 2, ¿no? Y está definido por esta ecuación, aquí está, que va a ser el factor de seguridad, va a ser igual a la presión máxima que aporta el soporte, dividido entre la presión de equilibrio, ¿no? Y este es el punto de intersección, de aquí viene la presión de equilibrio. Entonces, esa relación me va a definir mi factor de seguridad. Aquí es donde tengo que empezar yo a analizar. Aquí es donde tengo que verificar si el soporte que estoy instalando, estoy proponiendo, pues me está cumpliendo con estas condiciones, ¿no? Entonces empiezo ya a validar si vale el término. Por ejemplo, los soportes que hemos propuesto en el método empírico, en el primer método. O sea, yo recuerdo, yo ya sé, ahora de momento yo ya sé qué soporte le voy a colocar, que hasta donde me acuerdo hemos definido bulones, creo que de 4 metros de longitud, separados cada 1.5 metros, y un shotcrete, creo, alrededor en todo el anillo, habíamos dicho, de 75 milímetros, si más no me equivoco, 7.5 centímetros, y habíamos dicho que con eso creo que podía haber estabilizado la excavación. No me acuerdo más detalles, pero creo que era eso. No, pero seguro que ustedes lo tienen anotado en su cuaderno. Por tanto, nosotros ahora vamos a trabajar con ese soporte y para esas condiciones vamos a definir y vamos a generar esta curva para ese soporte que hemos propuesto en el método empírico, ¿ya? Y vamos a ver qué factor de seguridad nos da. Esa es la idea, y aquí es de esa manera como vamos a ir verificando si cumple o no cumple. Tal vez no cumple, va a ser necesario que todavía incorporemos más o reforcemos más, no sé, o sea, esas cosas ya vamos a ir puliendo, como se dice. No sé si está claro hasta este punto. Miren, esto es lo siguiente que hay que hacer, o si hay alguna duda que tenga. ¿No hay ninguna? Miren, por ejemplo, en esta misma planilla que yo tengo en esta otra ventana, es que se está graficando básicamente, ¿no?, esta curva de un sostenimiento. Bueno, no sé a cuál corresponde, honestamente, vamos a ir revisando seguramente después, ¿no? Creo que es para el hormigón proyectado, porque estoy viendo espesores, etcétera, ¿no? Entonces, uno puede generar también esto, ¿no? A esto vamos a ir apuntando. Bien, entonces ya sé que tengo que encontrar un factor de seguridad. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ahora cómo empezamos a generar o determinar primero la rigidez y la presión máxima, que son datos necesarios. Miren, aquí tengo la presión máxima, voy a necesitar la rigidez de este soporte, por tanto, para cada material va a ser diferente, como hemos indicado hace un momento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para el caso de anillo del hormigón o el shotcrete que colocamos, ¿no? Entonces, considerando que tiene un espesor, en este caso T sub C va a ser igual al espesor de este material, ¿no? Y obviamente el radio de excavación ya es un dato que ya lo conocemos, ¿no? Dice, miren, para este caso la presión máxima va a ser igual
va a ser función, en este caso, de la resistencia a la compresión del hormigón, dividido entre 2, y todo esto multiplicado por toda esta relación que es función de el radio de excavación y el espesor que se ha definido del shotcrete, ¿no? Entonces aquí está esa ecuación y puedo estimar con eso la presión máxima que me soportaría. Es más función de radio de excavación y el espesor que estoy asignando como soporte, ¿no? En cuanto a la rigidez, miren, en cuanto a la rigidez, pues yo puedo tomar este caso para la rigidez, perdón, ¿no? Aquí están las ecuaciones para poder estimar la rigidez de este material, ¿no es cierto? Creo que están escritas en formas diferentes. Creo que aquí había un error. Creo que este signo estaba mal, por eso hemos colocado el corregido acá. Creo que es este. Ya no me acuerdo muy bien, pero hay que revisar. Creo que es este el correcto en realidad, ¿ya? Pero si vemos la ecuación, pues está en función al módulo de elasticidad del concreto, el radio de excavación y el espesor del shotcrete nuevamente, y su coeficiente de Poisson. Obviamente estos valores las tenemos. ¿Qué es lo que no conozco, digamos, acá? Bueno, el módulo de la celda puedo estimar fácilmente a partir de la resistencia a la compresión, seguramente, ¿no es cierto? Puedo utilizar una ecuación que conozco y yo voy a definir seguramente un valor de resistencia a la compresión para este hormigón que voy a utilizar, ¿no? Que habitualmente se encuentran en estas designaciones. Estos simplemente son referenciales, ¿no? Datos referenciales. Si yo decido trabajar con otro valor, ya sea, no sé, 40 megapascales, 45, etcétera, voy a poder determinar tranquilamente su módulo de elasticidad, ¿no? Entonces puedo encontrar tranquilamente. Entonces, con estas dos ecuaciones yo encuentro primero la pendiente y luego la presión máxima. Conociendo la pendiente puedo yo graficar tranquilamente esta curva, ¿no? Eso es lo que está haciendo básicamente acá. Solo para, sé que es recta, podría poner un punto, 2 puntos y listo, ¿no? Pero solo para observar la evolución de la deformación, bueno, nos hemos dado algunos valores adicionales aquí, ¿no es cierto? Desde definiendo un intervalo o un incremento de carga específico. La presión máxima para este caso es la que se está calculando con esta ecuación, ¿no? Aquí está, en función a estos valores. En este caso habíamos puesto un dato de 35 megapascales como resistencia a la compresión, y seguro que el módulo de elasticidad pues tiene este valor, ¿no? Está como 30.000 megapascales, bastante fuerte, ¿no? Y con eso uno puede programar fácilmente y graficar una curva, ¿no? Para esto, obviamente, nos estamos dando ya un valor, miren, en este caso, un valor que está tomando básicamente de aquí, ¿no? Entonces ya está calculando este valor de deformación inicial. Bueno, más adelante vamos a hablar mucho más claro de esto. Ya no quiero todavía mezclar. Primero nos concentraremos en cómo generar solo esta curva, ¿ya? Entonces, puedo calcular fácilmente con esta ecuación. Si quiero trabajar o voy a utilizar bulones de la misma forma, miren, la presión máxima voy a poder calcularle con esta simple ecuación, que es función básicamente de algunas características mecánicas del material o especificaciones técnicas que vienen en el material. Entonces voy a poder utilizar esos datos. A modo de ejemplo, tengo aquí una tabla que me da algunos valores de referencia que son función del diámetro que voy a utilizar para un material específico. Ojo, si voy a utilizar otro tipo de bulón, seguro que las especificaciones van a ser diferentes, ¿no es cierto? Entonces tengo que tener en cuenta aquello. Esto solo es a modo ilustrativo, para indicar que sí puedo calcular y puedo conocer estos datos siempre. Lo mismo para la rigidez. Miren, aquí la rigidez habría que, despejarla seguramente de acá, pero eso es simple, ¿no? Está en función a estos
a estos valores que también van a depender de las propiedades mecánicas del material utilizado o de los bulones, ¿no? Lo mismo su módulo de elasticidad, el diámetro que estoy manejando, la separación inclusive, miren, aquí está, esta es la separación que estoy definiendo entre bulones, S sub C, aquí aparece aquello, la separación S sub L es la que representa en la dirección del túnel, a cada cuánto voy a repetir esa instalación, ¿no es cierto? A eso se hace referencia para poder calcular adecuadamente la rigidez que le voy a dar yo a la excavación, ¿no? L es la longitud del bulón, obviamente, que es la que voy a colocarlo por acá, ¿no? Entonces, esto también lo tengo definido, ¿no? Lo tenemos conocido. El único dato que tal vez no conozco acá es este valor, que va a depender de qué tipo de sostenimiento o bulón esté instalando, ¿no? Entonces, aquí nos proporciona algunos rangos específicos. Lo mismo puedo, aunque no lo he colocado acá, puedo hacer para las cerchas en caso de ser necesarios. Pero miren, para que no se pierdan, en este texto les he dicho, por eso les he proporcionado, hay una buena guía al respecto. Miren, aquí están las ecuaciones igual que hemos visto. Están las ecuaciones para el revestimiento de concreto lanzado, el shotcrete. Están las ecuaciones que hemos revisado hace un momento, ¿no? Algunas características específicas también, o propiedades para distintos valores. Miren, aquí van a poder encontrar más datos, ¿no? Marcos entibados o acero, aquí están las cerchas que llamamos nosotros, ¿no? Están las cerchas que también puedo determinar su presión máxima, que hay unas ecuaciones. Puedo encontrar la rigidez de igual manera, ¿no? En función a estos esquemas. Voy a necesitar algunos datos seguramente para este caso, y esos datos las puedo encontrar también por acá, dependiendo a qué tipo de cerchas estoy instalando. Ya les he dicho que las más utilizadas son las del tipo H, ¿no? Entonces eso se la define tranquilamente de acá y uno puede tener como referencia. En cuanto a los bulones, lo mismo, ¿no? Aquí están las ecuaciones que hemos visto, algunas recomendaciones adicionales que se tienen, etcétera, ¿no? Eso significa que puedo determinar para cualquier material pues esa curva característica que necesito generar, ¿no? O sea, esta curva. Entonces, que va a depender del tipo de soporte que nosotros instalemos. ¿De acuerdo? Algo que, miren, no sé por qué no aparece acá, debería de aparecer, pero yo ya vi en este punto, ¿no? En este punto yo ya vi. Lo más habitual, miren, lo que vamos a tener en la práctica es casi siempre una combinación de varios soportes. No solo instalamos el shotcrete y listo, ¿no es cierto? No solo instalamos un perno y ya acabó todo. A veces combinamos, por ejemplo, pernos con shotcrete, a veces combinamos pernos, shotcrete y cerchas también, o a veces solo ponemos cerchas y shotcrete, etcétera, ¿no es cierto? Entonces eso va a depender también mucho del tipo de material. En esta gráfica que observamos por acá, y lo tienen ustedes también, nos muestra cómo básicamente cambia, cómo varía la resistencia máxima que puede soportar cada soporte en función al tipo de material. Miren, aquí estoy viendo, por ejemplo, dice, si solo instalo pernos o los bulones, obviamente la rigidez va a ser mucho más pequeña. Eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces voy a estar por aquí. Si combino, por ejemplo, ya más pernos, miren, dice, obviamente va a ir mejorando. Si yo combino hormigón proyectado más pernos, entonces miren que la rigidez cada vez va a ir aumentando porque estoy combinando
ya 2 sostenimientos, ¿no? Si aquí voy aumentando, por ejemplo, el espesor del hormigón proyectado de 30 a 60, observo lo mismo, aumenta la rigidez y la capacidad de soporte también aumenta, ¿no? Eso se nota, y lo mismo acá, ¿no? Obviamente esto es mucho más rígido. Entonces se nota claramente que al poner un hormigón proyectado, lo que nosotros hacemos es más rigidizar la zona, rigidizamos esa zona, ¿no? Obviamente hacemos que la estructura se vuelva un tanto rígida, no tanto así flexible, ¿no? Y eso no es tan conveniente. Por eso a veces muchos cometen el error de pensar que si le meto mayor espesor al shotcrete, ¿no es cierto?, voy a solucionar mi problema, pero a veces no es tan conveniente aquello, rigidizar, porque en algún momento esa rigidez puede ceder y puede ser fatal, ¿no? Entonces hay que tratar de mantener un equilibrio siempre. De hecho, creo que aquí he visto algunas. Mira, este es otro documento que, bueno, es muy parecido a los que hemos analizado, ¿ya? Que habla del método analítico, pero justo estaba viendo esta última parte que es básicamente las conclusiones y todos esos detalles, ¿no? Y voy a mostrarles algo muy interesante, creo que está por acá. Observaciones en la práctica, aquí. Miren, esto último como una recomendación, ¿no? ¿Qué dice? Sobre el revestimiento de hormigón o shotcrete, ¿no?, que es lo que llamamos, dice, hay que estar conscientes de que estos materiales son rígidos, ¿no? Resultan muy rígidos y a veces nos engañan, ¿no? Como estamos viendo acá. Entonces parece que si yo le pongo el shotcrete, pues mi capacidad aumenta tremendamente, ¿no? Sin embargo, hay que estar conscientes de que si yo hago aquello, estoy haciendo que baje la flexibilidad axial de todo el macizo rocoso en conjunto, ¿no? Por tanto, las deformaciones que ahora voy a permitir van a ser muy pequeñas. No voy a dejar que se desarrolle adecuadamente esa deformación como estoy observando aquí, ¿no es cierto? No voy a dejar que ocurra aquello. Entonces voy a, al colocar una rigidez grande, lo que estamos haciendo es limitar esa deformación. Eso es lo que en realidad a veces ocurre. Por eso dice, es más recomendable tratar de resolver el problema con los pernos y que el revestimiento sí se la coloque, pero no consideremos que el hormigón tome todo el trabajo, ¿no? Entonces puede tomar parte del trabajo, sí, pero más hay que hacerle trabajar a los pernos, a los bulones, como quieran llamarlos, o inclusive las cerchas metálicas, en este caso. El shotcrete lo rigidiza mucho, ¿no? Y ese puede ser un problema en vez de ser solución. Y eso se nota claramente acá. Miren que cuando yo aumento de 60 milímetros de 30 a 60, la diferencia es tremenda. Estábamos aquí aproximadamente en 1 megapascal, aquí estamos casi al doble, ¿no es cierto? Solamente por haber aumentado el doble, solo como ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero el punto no es aquello. El punto es de que ahora yo debo tomar o debo determinar el efecto combinado de los sostenimientos, ¿no? Ese efecto combinado me dice entonces de manera general que la rigidez ya combinada simplemente resultaría como la suma de las rigideces de los sostenimientos que nosotros instalamos, ¿no? Y eso es lógico. Estoy aumentando un material que tiene una rigidez, le aumento otro material que tiene otra rigidez. Bueno, si yo la sumo, tengo una rigidez global, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo único que deberíamos de hacer, ¿no? Entonces, por eso dice acá, rigidez total del sistema de sostenimiento, del concreto, del acero, de los pernos, de la cercha, no sé, etcétera, ¿no es cierto? En realidad, esta es de la cercha y son de los pernos o los bulones. Entonces,
Pero en este caso hay que tener también algunas consideraciones. Bueno, hasta aquí se entiende lo que es rigidez, pero también hay que tener en cuenta para las deformaciones. No significa aquí, hay que tener mucho cuidado de no confundir que si yo estoy sumando las rigideces, igual debo sumar las deformaciones. No. Y miren que creo que aquí está aclarado. Vamos a leerlo, ¿ya? Vamos a leer este párrafo. Dice, el efecto de la combinación de un incremento en la pendiente del tramo elástico de la curva característica, por ejemplo, si se instalan dos sostenimientos caracterizados por unas presiones máximas, P1 máximo y P2 máximo, ¿no es cierto? O sea, obviamente sus cargas máximas que van a resistir son diferentes, ¿no? Y unas rigideces elásticas 1 y 2, respectivamente, dice, la rigidez de los dos sostenimientos se puede obtener sumando las rigideces individuales para cada uno de ellos, lo que nos decía la ecuación anterior. La rigidez total va a ser igual a la suma de las dos rigideces. Esto es válido, dice, hasta, y esto hay que remarcarlo, hasta que uno de los sostenimientos alcanza su máxima deformación. Esto es importante. Entonces vamos a marcarlo aquello. Elástica posible, U máximo. Momento en el que el sostenimiento falla, ¿no es cierto? Entonces, no porque estoy combinando, ¿no ve? Voy a pensar que también las deformaciones deberían de crecer para el sostenimiento combinado. Basta con que llegue a la deformación máxima de uno, la deformación máxima de uno de estos, entonces obviamente ya se va a romper todo, ¿no es cierto? Ya va a fallar. Entonces, para evitar aquello hay que tener en cuenta esto. Por eso nos dice, la deformación máxima va a ser igual a esta ecuación, la carga máxima que soporta entre su rigidez. La 2, en realidad aquí hay un error, ¿no es cierto? Un error, esta debe ser 2, es igual a la relación de la carga 2 dividida entre la rigidez 2, ¿no? Dice, por otro lado, la presión máxima para un sistema de sostenimiento combinado está dado por esta condición. Miren, la rigidez sí las vamos a sumar, pero vamos a considerar como presión máxima el menor valor de todos los sostenimientos que estemos instalando. Por eso dice P máximo del concreto dividido entre su rigidez. Si este es el mínimo, entonces trabajo con esto. Si este me da el mínimo valor, pues trabajo con esto. Entonces P máximo va a ser la suma de estas rigideces multiplicado por el menor valor de estos tres valores que aparece acá. De esa manera voy a definir la presión máxima combinada, ¿no? Y lo mismo con el máximo valor de desplazamiento. En este caso, dice, este máximo valor combinado va a ser igual al mínimo valor al menor valor, si quieren, de los máximos determinados individualmente, ¿no? Entonces, con esto aclaro ese detalle para poder tener en cuenta en el diseño, ¿no? Entonces, esto es importante. Y bien, hasta aquí creo que ya tenemos toda la parte teórica para poder ya determinar, en este caso, pues la curva característica, ¿no? Podemos determinar tranquilamente. Solo para terminar, vamos a hablar de la construcción de este último paso, que sería el tercer paso, ¿ya? Que es la construcción del lo tomamos así, como la construcción del perfil de deformación longitudinal, ¿no? El efecto que tiene el frente de excavación, ¿no? Y cómo se va a deformar aquello. Eso nos va a servir, bueno, aquí está también la ecuación, creo que tenía igual aquí, justamente era esta ecuación, ¿no es cierto? ¿No? En este caso, Panet, en este caso, nos proporciona unas correlaciones empíricas para poder determinar
¿cómo se va a comportar aquí no tengo el perfil, qué raro. No, aquí está. Esta era la gráfica que quería ver. ¿Ya? ¿Cómo se va a comportar esta deformación? Miren, nos dice, si estoy en el frente, voy a tener una cierta deformación. Pero a medida que esto se va alejando, ¿no es cierto? Obviamente la deformación va a ir incrementando. Eso es lógico, ¿no? Aquí estoy viendo esa variación. Entonces, va a depender de esta variación, ¿no? Ya, el definir adecuadamente la deformación inicial U sub D, ese momento en el que ya debo instalar el sostenimiento, ¿no? Lo que hemos estado hablando hace un momento. Entonces, por una parte, estos dos autores, primero Panet propone una ecuación que está aquí, luego Hooke aparece en este año y propone otra ecuación muy parecida con una ligera variación, pero ambos al final coinciden en que debemos analizar estas condiciones para definir esa deformación inicial, ¿no? Entonces, este es el resumen básicamente, desplazamientos de las paredes del túnel en función a la distancia desde la cara de excavación, ¿no? Si vemos esta curva, primero dice la línea punteada, es una aproximación elástica propuesta por Panet, o sea, esta punteada representa a esta ecuación. Miren, ¿de qué depende esta ecuación? Dice la presión ficticia va a ser igual a 2/3 de el E elevado a un valor X, ahora sí este X va a ser una incógnita, dividido entre 0,7 por el radio y la presión inicial. X es nuestra variable. Nosotros vamos a definir esa X como valor variable, ¿no? Y según Carranza Torres también nos propone otra ecuación muy parecida, miren, donde nos dice nuevamente que X va a ser nuevamente mi variable, varía un poquito las ecuaciones, nada más que nos dice Hooke lo mismo, la relación entre estos dos valores va a depender también de este valor de X y obviamente el radio de excavación, ¿no es cierto? ¿Te parecen? ¿No? Las tres ecuaciones que estamos viendo se parecen y esos son los que vienen acá medidos, ¿no? Panet en primer caso, Hooke 99 que es la línea continua, ¿no? Y los puntitos en cuadrado pues son datos medidos en campo, son los datos que han sido medidos en campo, ¿no? Entonces, bueno, hay una muy buena tendencia, entonces podemos utilizar tranquilamente ambos, ¿no? En ese sentido, ahora nosotros podemos determinar en realidad nuestra deformación inicial, que creo que está por acá, perfil, no la voy a poner aquí, creo que aquí la tengo mejor, ¿no? Aquí está. Cualquiera de las curvas que yo utilice, ya sea de Panet, de Hooke, Carranza, etc., entonces la voy a poder yo generar, la voy a poder graficar de esta manera. Miren, aquí estoy haciendo esa gráfica, que está la ecuación propuesta por Panet, ¿no? Y en este caso, miren que es X. Dice X, va a ser, esa era mi variable, ¿no? Dice, está normalizando a la distancia al frente, un valor, una distancia de excavación del frente, dividido entre el radio de excavación. Esa distancia del frente es básicamente esta. Aquí estaba el esquema, este esquema me gusta mucho. Aquí está. Miren, dice, mire, yo debo evaluar esa curva a distintos intervalos de X, pero medidos siempre desde el frente de excavación, ¿no? Entonces dice, desde el frente de excavación, avanzo hacia la derecha, tomo un valor X, ¿no es cierto? Y con eso voy a generar estas curvas que tengo por acá, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos para aquello? Nosotros, para no trabajar con datos iniciales que nos inventemos, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Este valor que aparece como distancia al frente,
nosotros podemos tomar igual a la longitud de pase. ¿Ya? La longitud de pase. ¿Recuerdan este dato? Que lo hemos definido en los métodos empíricos. Entonces, con ese dato de partida, yo voy a entrar aquí, voy a dividir esa longitud de pase entre el radio de la excavación y voy a encontrar el valor X que va a estar aquí, o que entra en la ecuación, ¿no? Aquí, básicamente, ¿no? Entonces, si yo tomo como dato inicial esto, me va a dar un valor, me va a marcar un valor, ¿no? Por ejemplo, para este caso, por ejemplo, 0,5, ¿no? Cuando yo marque aquello, este valor, cuando ingrese con esto, voy a decir, muy bien, voy a ingresar ahora con este valor, con la longitud de pase, y voy a intersectar a la curva, por ejemplo, de Panet. Esta curva tiene que estar en la misma escala de la curva característica. Esta es la curva característica del macizo rocoso. Entonces van a estar en una misma escala porque también depende de la presión ficticia, ¿no es cierto? Esta depende de la presión ficticia, este también, la presión ficticia, e inclusive aquí, miren, la normalizamos, los autores recomiendan normalizar, ¿no? La presión ficticia dividido entre la presión de campo. ¿Cuál es la presión de campo? Entonces aquí tenemos P sub I dividido entre P sub 0, la inicial, ¿no? Entonces, a medida que va cambiando esto se mantiene constante y vamos a tener una escala adecuada. Bien, entonces, una vez que introducimos y intersectamos aquí a esta curva, pues miren que vamos a poder pasar hasta intersectar y encontrar ahora el punto para el mismo nivel de esfuerzos. Miren que aquí vamos a coincidir con los esfuerzos y intersectar a la curva característica. Y ahora ese punto la trasladamos obviamente hasta las deformaciones o hasta el porcentaje de convergencia o la deformación en milímetros, dependiendo cómo trabajo, ¿no es cierto? Con lo que ahora voy a definir esa deformación U sub D, o creo que la hemos llamado en este apartado U sub 0 igual, ¿no es cierto? La deformación inicial. Entonces, para eso me sirve la generación del perfil longitudinal de deformación del frente del túnel. Entonces, con esto voy a poder calcular este valor de manera adecuada. Miren que si ahora he encontrado esto, grafico esta recta y voy a poder determinar, además conozco mi presión máxima aquí, entonces voy a poder definir tranquilamente mi presión de equilibrio, por tanto mi factor de seguridad, y aquí es donde empiezo a hacer el proceso iterativo, ¿no? Si el factor de seguridad no cumple con las condiciones, entonces voy a empezar a jugar con esto, voy a venir ya sea para este lado, o tal vez tenga que venir para este otro lado, no sé, y empiezo a encontrar los valores de la deformación inicial para luego generar el factor de seguridad adecuado. Y listo. Si logro aquello, pues termino el diseño mediante el método analítico, ¿no? Y es básicamente esto lo que estamos viendo, Panet, Hook, etcétera. Bueno, aquí había tenido igual esta curvita, que es las que he hablado, ¿no? Y con eso concluimos el método analítico, ¿no? Miren que seguro que vamos a hablar todavía más cuando estemos viendo algunas cosas del perfil longitudinal, ¿ya? Pero ¿en qué consiste? Pues simplemente en generar estas curvas y luego compararlas con la curva característica, como aquí, para poder definir la deformación inicial, ¿no? Básicamente es, miren, si vemos aquí esta planilla, aquí estamos graficando, por ejemplo, aquello, ¿no? La de Panet por aquí, la de Hook por acá,
¿no es cierto? Ahí están las curvas, y con esto la combino con esta curva de aquí, finalmente, y aquí aparece básicamente ya todo ese dato, ¿no? Ahorita todavía están con otros datos que nada que ver con nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, y con eso vemos si converge o no converge, y de hecho hay que cuidar esto, el factor de seguridad. Por ejemplo, aquí estoy con un factor de seguridad de 1.96, por tanto no es lo correcto, tengo que estar encima de 2, ¿no es cierto? Entonces hay que mejorar el soporte, etcétera, etcétera. Entonces, bien, eso en cuanto a la parte teórica. Es necesario entender esta parte teórica, ¿no? Podemos hacerlo con una planilla Excel, porque las ecuaciones son manejables, como estamos viendo, las puedo programar fácilmente, no hay ningún problema, pero también puedo aprovechar el Rock Support, ¿no? Entonces puedo venir por Rock Support y voy a empezar a hablar de instalar los soportes y todo aquello. ¿Ya? Esto lo vamos a ver mañana, ya estamos sobre la hora, entonces ya mañana vamos a ver esta parte de cómo generar la curva característica final, vamos a ver cómo se genera automáticamente aquí o se determina esa deformación, etcétera. ¿Ya? Entonces, con esto estaríamos acabando de revisar la parte teórica del método analítico, ¿no? Es el segundo método. Bien, no sé si tienen alguna consulta.